una misma habilidad puede ser utilizada para hacer el bien o para hacer el mal. Quienes tengan estudios hechos en medicina sabrán que un bisturí puede salvar una vida, pero también puede destruirla. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un hombre que decidió volcar sus estudios en medicina y antropología de una manera bastante particular. No buscaba salvar vidas ni calmar dolencias, sino que experimentaba en un camino de investigación sobre genética y eugenesia, es decir, perfeccionamiento de la especie humana a partir de las leyes biológicas. De todas formas, lo más macabro del caso es que estas actividades las realizaba sin ningún tipo de reparo en las personas. En esta ocasión, prisioneros del campo de concentración de Auschwitz, llevando a cabo prácticas en hombres, mujeres y niños que no eran más que torturas. Su nombre era Josef Mengele y fue uno de los miembros del partido nazi más temidos por sus víctimas, al punto de que hoy en día se lo conoce por su lapidario sobrenombre, el Ángel de la Muerte. Pero ¿cómo fueron los inicios de este siniestro personaje? ¿En qué consistían las polémicas prácticas y con qué propósito las realizaba? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre este temible hombre, conocido a lo largo y ancho del mundo como el terrorífico Ángel de la Muerte. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Josef Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en la ciudad de Günzburgo, en el Reino de Baviera, dentro del Imperio Alemán. Se crió en una familia con un buen pasar, debido a que su padre era dueño de una productora de maquinaria agrícola. En su colegio era conocido por ser un muy buen estudiante y tenía un profundo interés por el arte, la música y el esquí. Una vez finalizada la escuela secundaria, Mengele comenzó sus estudios de medicina y filosofía en la Universidad de Múnich. En simultáneo, en el año 1931, se unió a la organización paramilitar Cascos de Acero, que 3 años después sería coordinada por las milicias nazis. En el año 1935 se graduó en un doctorado de antropología y 2 años después terminó su experiencia de investigación en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt, asistiendo a un científico que indagaba sobre cuestiones genéticas y observaba especialmente el comportamiento de los hermanos gemelos. Esto causó una profunda inspiración en Mengele, quien continuó con el desarrollo de la investigación durante un largo tiempo, alcanzando incluso un nuevo doctorado, esta vez en medicina. Mengele acabaría por afiliarse al partido nazi en 1937 y al año siguiente hizo lo propio en las SS. Al poco tiempo de ser reclutado por la Wehrmacht, decidió ofrecerse como voluntario médico de las Waffen-SS y allí se desempeñó en un batallón de la Reserva Médica como Untersturmführer, es decir, subteniente. En 1940 sería trasladado a la oficina de la raza y el reasentamiento de las SS en la ciudad polaca de Poznania. En 1942, mientras hacía las veces de oficial médico de batallón, terminó gravemente herido y quedó inactivo para continuar con su desempeño en un campo de batalla, lo que le permitió retomar sus investigaciones en el Instituto Kaiser Wilhelm para antropología, genética humana y eugenesia. Esta última palabra proviene del griego, en donde eu significa correcto y génesis se refiere al origen. Se basaba en la eliminación de individuos que la ciencia convencional consideraba como portadores de genes defectuosos o que no cumplen con los estándares genéticos y biológicos fijados. Esta disciplina apasionaba desmedidamente a nuestro protagonista. En el año 1943, el camino de Josef Mengele comenzaba a dar un significativo giro. Luego de realizar una solicitud, Mengele preparó su maleta y se dirigió al campo de concentración de Auschwitz. Día tras día, este centro de prisioneros recibía vagones llenos de personas, principalmente judías, y se las dividía en 2 grupos, los que según los nazis eran de utilidad y los que irían a parar a cámaras de gas. Sin embargo, algunos de estos últimos eran elegidos por el siniestro médico para realizar algunos experimentos. Fue allí donde se empezó a gestar su apodo, el Ángel de la Muerte. Los prisioneros comentaban que, a diferencia del resto de los oficiales que realizaban revisiones con desgano, Mengele mostraba un gran disfrute, con una amplia sonrisa y hasta se lo escuchaba silbar melodías. Como dijimos anteriormente, Mengele seleccionaba a aquellos individuos que consideraba provechosos y los trasladaba a su laboratorio.
Lo que sigue te dejará espantado, porque sus supuestas investigaciones médicas no eran más que torturas con seres humanos vivos. Si revisamos algunas de sus prácticas para contribuir a una raza perfecta, encontraremos las más escalofriantes experiencias. El ángel de la muerte les inyectaba productos químicos a los niños para que sus ojos se conviertan al color azul. A su vez, en una oportunidad, fascinado por los siameses, escogió a 2 niños y les cosió las espaldas. Sí, como escuchas. Finalmente los infantes murieron producto de infecciones provocadas por la operación. Deslumbrado por los gemelos, Mengele los encerraba por separado para determinar cuál era el que toleraba más tiempo viviendo en soledad sin la compañía de su hermano. También les practicaba cambios de sexo para observar sus reacciones físicas y mentales. Otra siniestra prueba que aplicaba sobre hermanos gemelos era hacerles transfusiones sanguíneas entre sí, lo que les provocaba una muerte instantánea. Sin dudas, este anecdotario del horror impresionaría a cualquier mortal. El 19 de mayo de 1944 no sería un día cualquiera para el ángel de la muerte. Mientras trabajaba en su oficina, recibió llamados a los gritos de sus ayudantes. Lo convocaban eufóricamente para que presencie una escena que, según ellos, era un espectáculo viviente. Cuando Mengele se acercó, su rostro se iluminó. Se trataba de la familia Ovitz, 9 hermanos de los cuales 7 de ellos padecían enanismo. Inmediatamente los trasladó a su laboratorio y comenzó su juego perverso. Les extraía sangre varias veces por día, les arrancaba dientes, uñas y pelo. Hasta llegó a perforarles la piel para determinar quién cicatrizaba primero. Nadie supo determinar qué era lo que buscaba, pero se lo veía realmente fascinado. De todas formas, los hermanos Ovitz lograron sobrevivir. En la cima de su carrera, Josef Mengele se vio ante la enorme frustración de tener que abandonar sus macabras investigaciones. El 17 de enero de 1945, con la guerra llegando a su fin, escapó hacia Argentina bajo el nombre de Fritz Hollmann, a sabiendas de que luego sería uno de los nazis más buscados de la historia. Una vez en Buenos Aires, volvió a cambiar su identidad para transformarse en Helmut Gregor. En el año 1956, decidió recuperar parte de su esencia al renombrarse como José Mengele. Después de ser acusado por ejercer ilegalmente la medicina y realizar abortos, emigraría a Paraguay y posteriormente a Brasil, ya identificado y perseguido por los cazanazis. En el año 1985, en la ciudad de Bertioga, Brasil, fue notificado el hallazgo del cuerpo de un hombre llamado Wolfgang Gerhard, que podría relacionarse con el fugitivo nazi. Luego de intensas investigaciones del Mossad, se estableció que ese hombre era nada menos que Josef Mengele, quien en el año 1979 había fallecido ahogado mientras nadaba en las costas paulistas. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que había una motivación científica real detrás del trabajo de este oscuro médico? ¿O por el contrario, su interés era simplemente la tortura? Pese a los horripilantes actos cometidos por los miembros más importantes del partido nazi a mediados del siglo XX, existen algunos personajes que han sido cuestionados incluso por siniestros hombres como Hermann Göring y Heinrich Himmler. Uno de ellos, quizás el más extravagante, fue Theodor Morell, mejor conocido como el Canciller Agujas, quien ofició como médico personal del mismísimo Adolf Hitler desde 1936 hasta 1945. Pero lo más interesante sobre este curioso doctor no era el hecho de que todo el círculo íntimo de Hitler lo odiara o evitara, a pesar de que el Führer creía cada una de sus palabras, sino que como su médico personal, mantuvo al líder nazi drogado hasta el día de su muerte. Mucho se ha hablado sobre la adicción del Führer a los narcóticos, pero pocas veces se menciona el rol fundamental que tuvo Morell en que Hitler transitara los últimos años de su vida sostenido por metanfetaminas, cocaína y otros estupefacientes. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer la intrigante relación de Adolf Hitler y el médico que lo convirtió en un adicto, Theodor Morell.
Un día Adolf Hitler se encontraba almorzando con su círculo íntimo cuando Albert Speer, su ministro de Armamento y Producción de Guerra, le comentó que hacía tiempo que sufría un malestar de salud. El Führer no dudó ni un segundo y le recomendó a Speer que visitara a su médico personal, un tal Morell. Confiando en las palabras del hombre más importante de Alemania, el ministro no dudó en visitar a Morell. En su biografía luego diría sobre este encuentro: en 1936, cuando mi circulación y mi estómago se rebelaron, llamé a la oficina privada de Morell. Después de un examen superficial, Morell me prescribió bacterias intestinales, dextrosa, vitaminas y tabletas hormonales. Por seguridad pedí ser examinado por el profesor von Bergmann, el especialista en medicina interna de la Universidad de Berlín. Concluyó que no estaba sufriendo de ningún problema en ningún órgano y que solamente sufría de síntomas nerviosos causados por el exceso de trabajo. Tras disminuir el ritmo de trabajo lo más que pude, los síntomas desaparecieron. Para no ofender a Hitler, fingí estar siguiendo las instrucciones de Morell. Este sería uno de los primeros amigos del Führer en considerar que su médico personal era un peligro andante. Otros nazis como Göring o Himmler también pasaron por el consultorio de Morell, del cual salieron para no regresar jamás. La propia Eva Braun, ya cerca del final del nazismo, sentenció que no quería volver a ver al médico debido a su poca higiene personal y a que su despacho parecía un basurero. Algunos, tras el final de la Segunda Guerra, fueron más lejos e incluso llegaron a afirmar que Morell utilizó a Hitler como conejillo de indias para sus experimentos personales. Pero ¿quién era este misterioso personaje? Theodor Morell nació en 1886 y estudió medicina en las ciudades francesas de Grenoble y París. Más tarde, en 1910, se especializó en obstetricia y ginecología en Múnich. Sirvió como médico en el frente de batalla durante la Primera Guerra Mundial, para luego asentarse en Berlín, donde practicó por su cuenta y logró cierta influencia. Como profesional, Morell fue reconocido por figuras como el Shah de Persia o el rey de Rumania, dos monarcas que desearon que el hombre se convirtiera en su médico personal. Pero los planes del médico eran otros y prefirió permanecer en su país. Poco se sabe de la vida de Morell en los años de entreguerra, pero él mismo aseguró que estudió biología con el ganador del premio Nobel Ilya Michnikov, además de que impartió clases en las universidades más prestigiosas de Alemania. Aunque Morell se llamaba a sí mismo profesor, nada de esto fue confirmado jamás. En 1933, Morell se unió al partido nazi, más por necesidad que por deseo. Pese a que más tarde se mostraría como un gran admirador de Hitler, para esta época todos sus pacientes eran judíos. La llegada al poder del Führer dejó prácticamente sin trabajo al médico, quien debió refugiarse en el nacionalsocialismo para sostener sus ingresos. Realmente fue la mejor decisión que pudo tomar. En muy poco tiempo se convirtió en uno de los doctores más respetados de Berlín y en 1936 trató a Heinrich Hoffmann, el fotógrafo personal de Hitler. Luego de curarlo de su gonorrea, Morell se ganó el favor del artista, quien sin dudar presentó al médico a Adolf Hitler, quien necesitaba la ayuda de un profesional. En esa época el Führer padecía un mal cutáneo e intestinal de origen desconocido que no podía curar. Morell le dijo a Hitler que podía aliviar su patología en menos de un año, y luego de que el líder nazi accediera al tratamiento, le suministró altas dosis de vitamina E y una bacteria E. coli llamada Mutaflor. Para la suerte de Morell, el Führer se recuperó rápidamente. Hitler quedó fascinado con el doctor y al poco tiempo de haberlo conocido, lo integró a su círculo íntimo, además de nombrarlo su doctor médico personal. De esta historia también se desprenden las sospechas de que Hitler tenía sífilis, una enfermedad asociada con los judíos en la época. Lo cierto es que esto nunca fue comprobado y se trata más de una hipótesis creada por historiadores que un hecho certificado con documentos. Lo que sí se sabe sobre este vínculo entre Morell y Hitler, ya que fue atestiguado por distintos integrantes del círculo del Führer, es que el médico sobrecargaba de químicos al dictador alemán. Desde inocentes vitaminas, pasando por drogas como los barbitúricos, la cocaína en forma de gotas para los ojos, las metanfetaminas como el Pervitin, hasta sustancias muy específicas como bromuro de potasio, bacterias y calmantes para animales. Morell inyectó a Hitler con todo lo que tuvo a disposición. Por la tendencia a utilizar inoculaciones o químicos frente a toda situación, el médico se ganó los apodos de el canciller aguja o el ministro inyector, ambos motes puestos por amigos cercanos al Führer.
Entre 1936 y el 29 de abril de 1945, el día de su muerte, la salud de Hitler estuvo en las manos de un hombre que tenía siempre algún fármaco o estupefaciente como respuesta a cualquier malestar, por más inocuo o preocupante que fuera. De hecho, no son pocos los nazis sobrevivientes ni los historiadores de la época que culpan directamente a Morell por el rápido deterioro de la salud de Hitler en este periodo. Por supuesto, el Führer en la mayoría de los casos no sabía qué químicos le estaba suministrando su médico, sino que estos se conocieron muchos años más tarde, al encontrarse el historial médico que Morell guardaba celosamente. Junto a la lista de sustancias que utilizó sobre Hitler, también se encontraron algunos experimentos, como cuando trató al líder nazi luego de que un atentado contra su vida lo hiriera gravemente. Luego de la fallida Operación Valquiria, Morell se ocupó de sanar las heridas del Führer y aprovechó la ocasión para probar la penicilina tópica, un antibiótico que en esa época se encontraba en una etapa muy experimental. Para 1945, Hitler tomaba 28 píldoras diarias, además de que recibía inyecciones periódicas por parte de Morell, las cuales mayormente estaban compuestas por una mezcla de vitaminas y metanfetaminas, para paliar la depresión que agobiaba al Führer durante el final de la guerra. En este periodo también apareció un temblor en las manos de Hitler, que fue registrado varias veces en cámara y se lo asoció con Parkinson, aunque también es considerado un efecto secundario del abuso de la cocaína, la cual Morell le administraba diariamente en altas dosis, en formas de gotas para los ojos. La última charla que tuvieron Morell y Hitler se dio el 22 de abril de 1945, una semana antes de que el Führer se quitara la vida. Inmediatamente tras la caída del nazismo, Morell huyó de Alemania, pero curiosamente, debido a que se encontraba en un deplorable estado de salud, murió 3 años más tarde, en 1948, de un accidente cerebrovascular. Oscuros personajes salen de las tinieblas de la Segunda Guerra Mundial para provocar el asombro de la humanidad al descubrir lo que es capaz de hacer un hombre a costa de los otros. En el campo de concentración de Mauthausen, un oscuro médico aguardaba en su oficina la llegada de inocentes prisioneros para proporcionarles un incesable dolor, bajo la excusa de estar realizando experimentos referidos a la medicina. Estamos hablando de Aribert Heim, quien fue bautizado bajo el temible seudónimo del Doctor Muerte, por sus malévolas intervenciones sobre decenas de reclusos, operándolos sin anestesia y llevando a cabo maniobras sumamente dolorosas sobre sus cuerpos. Luego de la guerra, Heim se convirtió en uno de los nazis más buscados, y su paradero fue una incógnita hasta el año 2009, cuando se confirmó su muerte, aunque nunca se encontró su cuerpo. Es por ese motivo que existen muchas sospechas en torno a su defunción, y hay quienes afirman que solo se trató de un falso testimonio. Entonces, ¿cuáles fueron los brutales experimentos realizados por Heim y qué sucedió con él durante la posguerra? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca del siniestro Doctor Muerte y sus oscuras prácticas medicinales. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Aribert Heim nació el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Bad Radkersburg, dentro del Imperio Austrohúngaro. En el año 1935 se unió al partido nazi y en 1940 recibió el diploma en medicina luego de terminar sus estudios en la Universidad de Viena. Durante ese mismo año, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Heim se ofreció como voluntario para formar parte de las Waffen-SS alemanas, donde con el tiempo supo ascender al cargo de Hauptsturmführer, es decir, capitán. Luego de un año, Heim fue enviado bajo el rol de médico al campo de concentración de Mauthausen, ubicado en la ciudad homónima dentro de Austria. A modo de contexto, mencionaremos que sus instalaciones estaban divididas en aproximadamente 100 subcampos ubicados en Alemania y Austria, y Heim trabajó específicamente en el campo de Ibensee, ubicado en la ciudad austríaca de Linz. Mauthausen fue uno de los primeros campos creados por Adolf Hitler y se estima que allí fueron asesinados entre 120.000 y 320.000 prisioneros.
Dentro de ese gran número de decesos se encuentran varios de los crímenes de Aribert Haim, quien por sus métodos supo ganarse el apodo de Doctor Muerte, o en su defecto, el carnicero de Mauthausen. Entre las dolorosas torturas que practicó en este campo de concentración, destacan las operaciones sin anestesia a reclusos que expresaran alguna dolencia. A su vez, según el relato de sobrevivientes del Holocausto, Haim inyectaba a sus víctimas directamente en el corazón con sustancias como gasolina, fenol, agua o distintos tipos de venenos. Naturalmente, estos métodos eran instantáneamente letales. Varios prisioneros que también lograron sobrevivir a la guerra mencionaron que el Doctor Muerte les quitaba la piel tatuada a sus prisioneros y la utilizaban para hacer cubiertas de asientos que luego le obsequiaba al comandante del campo. Sumado a este relato se halla la experiencia vivida por Marcelino Bilbao, teniente del batallón Isaac Puente de la Confederación Nacional del Trabajo del País Vasco, quien sobrevivió a Mauthausen. Bilbao confesó que Haim extrajo su sangre repetidas veces a lo largo de 1 mes y medio, para luego inyectarle un líquido que acabó por paralizar su cuerpo. Por otro lado, Haim también extraía los órganos de sus víctimas sin ningún tipo de anestesia, método que causó la muerte de cientos de personas. Karl Lotta, profesional de la medicina que trabajaba en el hospital de Mauthausen durante la estadía del Doctor Muerte, dio escabrosos detalles de un violento caso que le tocó presenciar. En su relato, Lotta describió que un recluso se acercó a Haim con su pie inflamado para recibir asistencia. El carnicero de Mauthausen no dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo uno de sus macabros experimentos. En este caso decidió anestesiar a la víctima, pero lejos de ocuparse de su pie, comenzó a abrir su cuerpo, le sacó uno de sus riñones y lo castró. Luego de la muerte del paciente, Haim cortó su cabeza, la hirvió y la despojó de su carne. Según el relato de Lotta, el carnicero utilizó su cráneo como pisapapeles en su escritorio. Dentro de una declaración jurada, el testigo afirmó que escuchó al Doctor Muerte decir que necesitaba la cabeza debido a su perfecta dentición. En febrero de 1942, los prisioneros del campo de concentración austríaco dejaron de sufrir las macabras prácticas del Doctor Muerte, ya que este fue trasladado al norte de Finlandia para servir en la 6ª División Norte de Montaña de las SS, más precisamente en hospitales de la ciudad de Oulu. En 1945, Haim fue capturado por el ejército estadounidense en un campo de prisioneros de guerra. Posteriormente le otorgaron la libertad y ejerció como ginecólogo en la ciudad alemana de Baden-Baden. En 1962, luego de enterarse de que la policía lo estaba esperando en su casa, Aribert Haim huyó y nunca se supo con certeza su ubicación. Según el testimonio de su hijo Rüdiger, atravesó Francia, España, Marruecos y Libia para finalmente instalarse en Egipto. Con el tiempo se convirtió en uno de los nazis más buscados y el gobierno alemán junto al Mossad y entidades como el Centro Simon Wiesenthal intensificaron su búsqueda año a año. Para hallar información concreta, debemos situarnos en el año 2001, ya que recién en ese entonces se hallaron registros fiscales del abogado de Haim que realizó una solicitud a Alemania. El pedido exigía la devolución de impuestos que le correspondían por vivir en el extranjero. Según las distintas versiones, el Doctor Muerte pasó por España, Dinamarca, la península balcánica y algunos testigos dicen haberlo visto tanto en la ciudad uruguaya de Paysandú como en la Patagonia chilena y argentina. En 2005, la policía española informó erróneamente haberlo hallado en la ciudad de Palafrugell. Al año siguiente, un periódico alemán informó que Haim había tenido una hija llamada Waltraud, quien vivía en las afueras de la ciudad de Puerto Montt, en Chile. Fue ella quien declaró que su padre murió en el año 1993. No obstante, cuando intentó cobrar su herencia, no pudo presentar el certificado de defunción. En el año 2009, la emisora alemana ZDF y The New York Times comunicaron que la muerte del médico tuvo lugar en El Cairo, Egipto, bajo la identidad de Tarek Farid Hussein, el 10 de agosto de 1992 a causa de un cáncer. Su hijo Rüdiger aseguró haber estado con él el día de su muerte y manifestó su disconformidad, ya que las autoridades egipcias lo obligaron a enterrar a su padre en una fosa común sin nombre.
Esto hizo que fuera imposible para los investigadores encontrar su cuerpo para realizarle pruebas de ADN. Sin embargo, el centro Simon Wiesenthal no creyó esta versión y decidió presentar una denuncia por sospecha de falso testimonio, debido a que tiempo antes, Rüdiger Heim había declarado desconocer el paradero de su padre. Pasados los años, no hay información verificada sobre la muerte del Doctor Muerte, pero según la justicia egipcia, debemos quedarnos con que su fallecimiento ocurrió el 10 de agosto de 1992 en la ciudad de El Cairo. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que Heim murió en la fecha divulgada como oficial o piensas que siguió prófugo luego de esa fecha? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal.